Investigación revelaría que la dosis de refuerzo daría una protección hasta 10 semanas, tiempo en el cual la protección disminuye. Una reciente publicación dada este 23 de diciembre indicaría que la dosis de refuerzo contra la variante Omicron empezaría a reducir eficacia a las 10 semanas. ¿Qué significa ello? ¿Qué podemos tomar en cuenta con respecto a esta información? En este video vamos a compartir esta investigación y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación dada este 23 de diciembre, en donde científicos de Reino Unido darían una noticia que es preocupante. La dosis de refuerzo frente a la variante Omicron tendría una protección hasta 10 semanas. Tiempo después, el cual empieza a disminuir y lamentablemente la protección ya no estaría dada como antes. En esta información nosotros tenemos que tomar en cuenta algunas recomendaciones que vamos a brindar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una de las preguntas que muchas personas se hacían era ¿cuánto tiempo la dosis de refuerzo, que ya en varios estudios se estaría confirmando que es útil para protegernos de la enfermedad sintomática de la variante Omicron, nos daría esa protección? Hemos entendido que, si bien es cierto, la variante Omicron ha sido dada a conocer este 26 de noviembre y a la fecha ya se conocería un mes esta variante, sin embargo, las preguntas sobre su severidad, sobre el cuadro que puede producir, o si las vacunas van a ser o no efectivas frente a esta variante, se empezaron a realizar. Y tomando en cuenta estos datos, las investigaciones han estado dándose y han estado revelando qué información debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, en estudios de la Universidad de Hong Kong conocemos que la variante Omicron causa mayor daño a nivel de bronquios que a nivel pulmonar, por lo cual la enfermedad es ligeramente más leve o menos severa que la variante Delta. Por otra parte, vacunas como Pfizer, AstraZeneca y Moderna han demostrado ser dosis útiles para una tercera dosis o dosis de refuerzo. Sin embargo, la pregunta nace: ¿y cuánto tiempo va a dar esa protección, estas dosis de refuerzo? Una investigación reciente dada este 23 de diciembre habría sido publicada por la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido, en donde analizó cuál sería el tiempo de protección de las vacunas de refuerzo. Y tomando como referencia esta investigación, indicarían que la protección contra la variante Omicron del coronavirus comienza a disminuir 10 semanas después del de refuerzo. Y esto lo advirtieron los funcionarios de salud de gobierno. Dato muy importante a tomar en cuenta, dado que en las últimas 24 horas, Reino Unido ha registrado un nuevo récord de contagios, registrando más de 120.000 contagios en un solo día, y teniendo en cuenta que la vacuna a las 10 semanas empieza a disminuir su eficacia, situación que representaría casi 3 meses. Es decir, a los 3 meses ya la vacuna pierde eficacia. Y tomemos en cuenta entonces que la variante Omicron va a seguir incrementando mientras la dosis de refuerzo va a estar disminuyendo, lo cual puede incrementar más las hospitalizaciones. Es por ello que debemos nosotros tomar en cuenta las informaciones que se van registrando. Es importante que las autoridades sanitarias de esta investigación advirtieron que podría incrementarse las admisiones hospitalarias, ya que la nueva variante es más transmisible que la Delta y sobre todo que la protección disminuiría. Omicron ya está infectando a las personas que han tenido anteriormente el virus y se está evaluando que el 9.5% de las personas que han tenido o que se han infectado de Omicron han tenido COVID antes. Esta información también lo dio los científicos de Reino Unido.
El análisis mostró que una dosis de refuerzo proporciona más protección contra la enfermedad sintomática, en comparación con solo 2 dosis. Sin embargo, es importante mencionar que a las 10 semanas, la dosis de refuerzo, ese efecto preventivo, disminuye y se redujo entre un 15 a 25% la eficacia. Los investigadores de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido han mencionado que la protección contra la enfermedad sintomática de COVID-19 debe ser evaluada, ya que a las 10 semanas la protección disminuye. Esta noticia es preocupante. Es preocupante ¿por qué? Porque estamos viendo que la protección va a disminuir y el número de contagios está incrementándose. Entonces, la protección que va a tener las personas va a estar de esta manera disminuida y el ingreso hospitalario y el ingreso a admisiones va a ser mayor. Situación que va a complicar no solo la salud de Reino Unido, sino la de todos los países que empiezan a registrar variante Omicron. Esta información es importante tomar en cuenta. Debemos considerar que la dosis de refuerzo empieza a disminuir ya a las 10 semanas, es decir, casi a los 3 meses, las personas ya no van a tener una protección adecuada y es por eso que gobiernos como Israel ya han decidido tomar en cuenta una 4ª dosis. Situación importante que debemos estar considerando. Hoy en día Omicron sigue avanzando y ya situaciones como la de Reino Unido, en donde se ve un incremento de casos, se puede estar reflejando en otros países. Importante tomar en cuenta que la protección de la dosis de refuerzo hoy en día solo se está considerando 10 semanas. La investigación publicada este 23 de diciembre daría sobre todo algunas recomendaciones que debemos considerar. Una dosis de refuerzo no tiene una protección mayor de 3 meses. Debemos nosotros estar atentos a esta evolución y sobre todo tomar en cuenta la información para proteger a las personas. Hoy en día una dosis de refuerzo no va a proteger más de 6 meses. Prácticamente la protección solo va a ser 3 meses y tenemos que nosotros tomar en consideración las medidas de protección. Mascarilla, doble mascarilla, distanciamiento social y lo más importante, protección ocular para evitar así los contagios de COVID-19. La vacunación es importante, 3 dosis van a ayudar a protegernos contra Omicron. Sin embargo, la protección solo va a ser por 10 semanas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Una investigación dada este 23 de diciembre por la Agencia Sanitaria de Reino Unido había revelado que la protección contra la variante Omicron de las dosis de refuerzo solo sería por 10 semanas. Situación que se sumaría a lo que hoy día ha registrado Reino Unido, en donde ha registrado un nuevo récord de contagios con más de 120.000 contagios en un solo día. La situación es preocupante dado que la dosis de refuerzo solo protegería por 10 semanas, es decir, a los 3 meses las personas ya no tendrían protección con esta dosis de refuerzo. Situación que debemos considerar dado que las complicaciones que se pueden estar registrando en los siguientes meses podría ser peor, tomando en cuenta que las 3 dosis estarían mostrando una protección adecuada frente a la enfermedad sintomática de Omicron. Sin embargo, esta protección solo sería por 10 semanas, hecho que debería a que las personas puedan requerir hospitalización y finalmente, hecho que incrementaría probablemente la mortalidad. Tomar en cuenta la información que la dosis de refuerzo solo va a proteger 10 semanas es importante para que las autoridades sanitarias vayan evaluando qué medidas se deben adoptar, pero sobre todo que la población no pierda las medidas de protección. Distanciamiento social, doble mascarilla, protector facial van a ser las medidas que van a ayudar a contener el incremento de reinfecciones y sobre todo ayudar a que las personas no tengan una enfermedad severa. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma.
Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número más 51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.